Somos de Él y en Él nos inspira. Su creatividad en nosotros hace temblar el universo, con su amor reflejado creativamente en nosotros para todo. Somos una constante adoración. Al Evangelio de Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, el verso 22. Y vamos a leer hasta el 25. Lucas capítulo 8, verso 22. Y vamos a leer hasta el 25. Voy a estar leyendo de la Nueva Versión Internacional. Si usted está leyendo la Reina Valera, no piense que se equivocó de pasaje. Simplemente a lo mejor algunas palabras van a cambiar, pero vamos a hablar de la misma idea. Busquen Lucas 8 del 22 al 25, y cuando lo tenga puede indicarlo diciendo amén. Muy bien. Dice así la palabra del Señor. Un día subió Jesús con sus discípulos a una barca. Crucemos al otro lado del lago, les dijo. Así que partieron, y mientras navegaban, él se durmió. Entonces se desató una tormenta sobre el lago, de modo que la barca comenzó a inundarse y corrían gran peligro. Los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. Él se levantó y reprendió el viento y a las olas. La tormenta se apaciguó y todo quedó tranquilo. ¿Dónde está la fe de ustedes?, les dijo a sus discípulos. Con temor y asombro ellos se decían unos a otros: ¿quién es este que manda aún a los vientos y al agua y le obedecen? Quisiera ponerle como tema a nuestra plática en este día: la prueba de la fe. Te he venido a decir en este día, por si acaso no lo sabías, tu fe será probada. Vírate a donde alguien y dile: tu fe será probada. Oramos. Padre, te damos gracias por este día, gracias por esta oportunidad que nos da de estar aquí reunidos para recibir de tu palabra. Te pedimos que nos hables, Señor. Habla a cada corazón en este día. Que la palabra que hoy salga de mi boca pueda, Señor, penetrar hasta lo más profundo de los corazones, y ahí, en esos corazones, dar fruto al 30, al 60 y hasta el 100 por uno. Señor, declaramos que cuando salgamos de este lugar, no saldremos de la misma manera que entramos. Que cuando salgamos de aquí, Señor, podamos decir que no seremos los mismos jamás. Te lo pedimos, Señor, glorifícate, habla, muévete, Espíritu Santo. En tu nombre te lo pedimos, amén y amén. La realidad, si todos fuéramos a ser sinceros y reales, es que todos en algún momento u otro en la vida pasamos por tormentas. Aquí vemos en este pasaje como los discípulos de Jesús, junto con Jesús, ellos salen para cruzar el lago y llegar al otro lado, y mientras están en su viaje en el barco, se desata una tormenta violenta, tan violenta que pues pone en peligro la vida de los discípulos. Y ellos, en medio del caos y de la tormenta, se atemorizan a tal punto que piensan que van a perder la vida. Y ellos se atemorizaron tanto que despertaron a Jesús. Y Jesús se levantó, y dice en la palabra que él reprendió el viento y las aguas, y se calmaron y se tranquilizó. Y eso causó que los discípulos se dieran cuenta de algo importante. Que se dieran cuenta, número uno, en dónde estaba su fe. Pero número dos, se dieron cuenta a través de esto de quién era Jesús.
Todos pasamos por tormentas y a lo mejor tú nunca pasarás por una tormenta como los discípulos en un barco. Pero hoy a lo mejor tú puedes estar pasando tormentas que pueden llegar a tu vida de formas diferentes a través de circunstancias que pueden estar fuera de tu control. A veces puedes enfrentar ciertas circunstancias de las cuales no tienes control y puedes experimentar en medio de eso un sentido de impotencia. Por ejemplo, como que cuando pasas por ciertos eventos en la vida, ciertas circunstancias o problemas o crisis, puedes sentirte como que estás expuesto a algún daño, algún perjuicio o inconveniencia. Puede ser a lo mejor que estés viviendo una situación en el trabajo que te hace tomar una posición que no es popular. O puede ser que a lo mejor estés atravesando una enfermedad en la vida de alguien tuya o en la vida de alguien que amas. Puede ser que a lo mejor tu tormenta sea una tragedia inesperada. O puede ser también que a lo mejor tu tormenta sea un problema en una relación. Yo no sé cuál sea tu tormenta en este día, pero yo te he venido a decir hoy que cuando las tormentas llegan a nuestra vida, no vienen para destruirnos, no vienen para terminar con nosotros. Las tormentas, las crisis y los problemas que podemos enfrentar en la vida tienen un propósito. Y siempre el Señor, cuando las permite porque quiere enseñarnos algo o quiere revelarnos algo de quién Él es. Y yo te he venido a decir hoy, mi hermano, que no importando la situación que estés viviendo, la circunstancia o la tormenta que estés atravesando, hay algo que Dios va a hacer y quiere hacer contigo y a través de ti por medio de esa tormenta. ¿Por qué le digo eso? Porque la verdad es que muchas veces nosotros al enfrentar tormentas o circunstancias que están fuera de nuestro control, la primera reacción nuestra es de atemorizarnos ante ellas, como los discípulos hicieron. Dice en la palabra que los discípulos se atemorizaron. Ellos tenían mucho miedo porque pensaban que iban a perder la vida. Y a veces las circunstancias, cualquiera que sea, pueden hacernos dudar de la bondad de Dios y de quién es Dios. Nos pueden hacer dudar del amor de Dios hacia nosotros. Pero escuche bien, porque quiero que entienda qué es una tormenta. Una tormenta es cualquier circunstancia que está fuera de tu control, que te hace sentir expuesto a algún daño, algún perjuicio o inconveniencia. ¿Habrá alguien aquí hoy que esté pasando por una tormenta o haya pasado por alguna tormenta en su vida? Solamente 2 o 3, los demás están bendecidos, nunca han pasado por problemas. Gloria a Dios, eso pasa solamente en West Palm Beach. Pero si usted alguna vez ha pasado por alguna tormenta o problema, se ha dado cuenta que en ocasiones los problemas, las tormentas, las crisis son situaciones que nos hacen perder el control. Y cuando nos encontramos en nuestra vida que no tenemos el control de las circunstancias, nos atemorizamos. Nos atemorizamos por varias razones. Nos atemorizamos porque pensamos en medio del problema que a lo mejor algo va a suceder que no va a ser para nuestro bienestar. Tememos lo que puede ser. Tememos lo que no conocemos. Tememos lo que no estamos acostumbrados a hacer. Pero también dentro de las circunstancias que se pueden levantar como tormentas en nuestra vida, podemos temer lo que la gente dirá. A veces nos atemorizamos en medio de las tormentas pensando en lo que dirá fulano de tal o fulana de tal. A veces nos atemorizamos también por el daño que pensamos que la tormenta puede causar en nuestras vidas.
y en nuestras relaciones. Hay a veces que pasamos por problemas relacionales, sea en el matrimonio, sea con los hijos, sea en el trabajo o en algún lugar. Y pensamos que cuando pasamos por esas tormentas o problemas tienen la habilidad de romper con esas relaciones y nos atemorizamos. Tenemos temor del futuro. Tenemos temor de lo que puede ser por causa de las tormentas en las cuales nos encontramos expuestos y sin control. ¿Habrá alguien aquí a quien le está hablando en este día? Pero también podemos nosotros temer las pérdidas que podemos enfrentar a causa y a consecuencia de las tormentas. Hay a veces que problemas pueden llegar a nuestra vida y ser problemas financieros, problemas que pueden cortar la bendición de alguna manera o la provisión. Y ante tal problema o circunstancia nos podemos ver atemorizados porque no sabemos cómo el Señor proveerá mañana. ¿Están conmigo todavía? Pero también a veces nosotros podemos atemorizarnos por los inconvenientes que pueden impedir la realización de una meta en nuestra vida. Hay a veces que las tormentas, los problemas, las circunstancias difíciles y las crisis, cuando llegan a nuestra vida, paran todas las metas y todo lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Hay a veces que las tormentas llegan a nuestra vida y lo que hacen es impedir que las metas se puedan cumplir en nuestra vida. ¿Alguna vez alguna persona ha pasado por un problema que te desenfoca? Tú estabas trabajando hacia una meta y llegó un problema, llegó una crisis y de repente te desenfocaste de lo que estabas haciendo y comenzaste a atender el problema y perdiste el norte. Hay a veces que los problemas cuando llegan traen caos, traen confusión y traen distracción. Pero te quiero decir hoy que Dios, la intención de Dios en medio de las tormentas o con las tormentas no es que tú pierdas el norte o que te distraigas o que te desanimes, sino que en medio de ellas puedas entender que hay un propósito y Dios lo va a usar para hacer algo grande. En otras palabras, quiero que me escuche bien, las tormentas de la vida no tienen el propósito de destruirte, sino de fortalecer tu fe en el Señor. ¿Usted cree eso hoy? Vírese a donde alguien y dile: yo no sé por lo que tú puedas estar pasando hoy, pero te he venido a decir que la tormenta que tú estás pasando en estos momentos no ha llegado para destruirte, no ha llegado para acabar contigo, sino ha llegado para fortalecer tu fe en el Señor. Hay algo que Dios quiere hacer y está haciendo en medio de tu problema que va a resultar en bendición y en la gloria del Señor. Si usted lo cree, vírese a donde alguien y dile: prepárate porque Dios va a hacer algo grande. Prepárate, prepárate. No es casualidad que estés viviendo lo que estás viviendo. No es casualidad que estés pasando lo que estás pasando. Todo está dentro del propósito de Dios y Dios se va a glorificar. Si lo cree, dígame. Aleluya. Usted puede responder si quiere a la prédica. Yo estoy acostumbrado a eso allá. No sé si aquí ustedes dicen gloria a Dios, aleluya, gracias Señor, amén. Levantan la mano, responden al mensaje. Tienen la libertad para hacerlo. Santiago, capítulo 1, del verso 2 al 4, en la Nueva Versión Internacional. Santiago dijo esto: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. En otras palabras, perseverancia. Lo que la prueba de la fe está haciendo en tu vida es fortaleciéndote a ti
para que cuando más adelante lleguen más problemas o el enemigo se enfrente contigo, tú tengas la capacidad de poder soportar lo que viene y permanecer firme sobre la palabra de Dios. Dile a alguien: Dios está fortaleciéndote. Tú pensabas que el problema era para acabarte. Tú pensabas que el problema había venido para desanimarte, pero Dios lo está usando para producir en ti una fuerza sobrenatural. Y dice: y la constancia, la perseverancia, cuando permanecemos fieles en medio del fuego, en medio del horno, en medio de la prueba, la fe nuestra lo que hace es que nos lleva a feliz término la obra de Dios. En otras palabras, los problemas, las crisis, las tormentas, lo que están haciendo es perfeccionando la obra de Dios en ti para que se pueda cumplir su propósito en tu vida. Esas son buenas noticias. Esas son buenas noticias para alguien hoy. Porque entonces hoy tú puedes cambiar tu perspectiva, tú puedes cambiar tu paradigma. Ya no tienes que seguir viendo los problemas como antes los veías. Ya no tienes que seguir quejándote ante los problemas como lo hacías antes. Ya no tienes que estar llorando y irte a una esquina a lamentar cuando estés enfrentando problemas. Ya no tienes que hablar negativo, porque tú entiendes que cuando los problemas llegan a tu vida son simplemente pruebas que vienen para fortalecer tu fe en el camino del Señor, para que Dios pueda completar su obra y su propósito en tu vida como Él te lo prometió. Lo que Dios dijo que Él iba a hacer, Él lo va a hacer. Lo que Dios te habló a ti, Él lo va a cumplir. Tú tienes que creer que aun cuando las circunstancias a tu alrededor dicen una cosa, la palabra del Señor es más poderosa, es más grande que cualquier problema que tú puedas estar enfrentando. Aleluya. Gloria a Dios. Mírate donde alguien, dile: hay un propósito. Dile: hay un propósito en los problemas. Hay un propósito en medio de la crisis. Pon una sonrisa en tu cara. Sonríe en esta mañana. Gózate. Aunque no puedas entender por qué, dale gloria a Dios, porque Dios está haciendo algo en medio de su pueblo. Perdóneme si me emociono un poco. Pero estoy convencido de que el Señor está obrando en la vida de personas aquí en este lugar, de maneras que tú no lo puedes percibir. Casi siempre estamos esperando que Dios nos hable a través de profetas. Estamos esperando que Dios nos revele cosas a través de grandes profetas, hombres de Dios que vienen a decir: así dice el Señor. Y estamos esperando esa palabra, que así dice el Señor, porque de otra manera no escuchamos o no percibimos que Dios está obrando en nuestra vida. Pero Dios quiere llevarnos a un nivel de madurez, a un nivel más profundo, donde nosotros podamos pasar de simplemente sensacionalismo a un punto donde nosotros podamos basarnos y fundamentarnos en la palabra de Dios. Que cuando estemos pasando por problemas no tengamos que ir detrás de un profeta, a una iglesia, a una campaña para recibir una palabra de Dios, sino que podamos, con la fe que Dios ha depositado en nuestro corazón, ir a la palabra de Dios y podamos nosotros, a través de la palabra de Dios, animarnos y levantarnos en medio de la tormenta. Confiar en esa palabra aun cuando no podemos ver claramente que es Dios el que está hablando. Perdone si le pisé el pie a alguien esta mañana. Yo creo en los profetas. El pastor Gustavo Salcedo es un profeta de Dios, que Dios lo usa de una manera muy linda. Creo en los profetas de Dios, creo en la profecía, pero creo que a veces la iglesia está dependiendo demasiado de las profecías. A veces la iglesia hispana, especialmente allá en los Estados Unidos, tenemos una mezcla de culturas. En la iglesia tenemos colombianos, tenemos hondureños, tenemos venezolanos, tenemos puertorriqueños, tenemos cubanos, tenemos 16 nacionalidades representadas de Latinoamérica.
Y a veces nos damos cuenta cuando nos comparamos con las iglesias americanas, de que la iglesia hispana a veces tiende a ir detrás de lo sobrenatural y los milagros y las profecías, y dependen mucho de las emociones. Necesitan que se le paren los pelos acá atrás en el cuello o en la espalda o en los brazos para entender de que Dios está hablando. Necesitan de que algo así extraordinario suceda para ellos saber de que Dios está en el asunto. Pero hoy te propongo, y si Dios ya está obrando, y si Dios ya está trabajando, y si Dios ya te está hablando, y si Dios ya está obrando de una manera que no es como tú lo esperabas. Así mismo le pasó a los discípulos cuando se montaron en el barco. Un viaje ordinario, un viaje común y corriente, como cualquier otro, en el cual iban a pasar de un lado a otro. Se levanta una tormenta, y la tormenta que se levantó, ellos pensaban que iba a acabar con su vida, pero al ellos levantar a Jesús y clamar a Jesús, Jesús se levanta, responde y manda al viento a callar, y manda a las olas a calmarse, y viene y llega tranquilidad y paz. Señor, obra. Y al suceder esto, después de pasar la tormenta, después de pasar el problema y la circunstancia, sucede algo interesante que revela dos cosas. Y hoy yo te propongo a ti, que los problemas, que las pruebas en la vida no vienen para destruirte, sino para cumplir el propósito de Dios en tu vida. Y de esa manera cumplen dos propósitos, o revelan dos cosas de Dios. Dos cosas en nuestra vida que revelan las tormentas. Y por eso hoy decimos gloria a Dios. Para los maduros, para los que están creciendo, para los que pueden percibir lo que Dios está haciendo, aún en maneras que no son extraordinarias, pueden entender de que cuando las tormentas llegan a la vida, llegan para revelar dos cosas. Número uno, para revelar en dónde está tu fe. Y número dos, para revelarte quién Dios es. ¿Cómo sabemos eso? Porque en el pasaje, tan pronto Jesús calma las aguas y el viento, le hace una pregunta importante a los discípulos, que creo que cada uno de nosotros aquí hoy, que estemos pasando por algún problema, alguna tormenta, alguna circunstancia, nos debemos de hacer también. La pregunta es: ¿dónde está su fe? Vírese a donde alguien y pregúntele: ¿dónde está tu fe? Fueron dos o tres nada más. Ahora vírese de verdad donde alguien, si desayunó bien, vírese a donde alguien y dígaselo con ganas. Dígale: ¿dónde está tu fe? Pregúntele: ¿dónde está tu fe? En medio de la tormenta, en medio del problema que estás viviendo, en medio de la circunstancia que puedas estar enfrentando, la pregunta que nos debemos de hacer es: ¿dónde está nuestra fe? Porque hay algo que las tormentas y los problemas tienen la habilidad de hacer, y es revelar verdaderamente dónde está nuestra fe. Hay muchos que dicen tener fe. Hay muchos que aparentan tener fe. Hay muchos que mientras todas las cosas estén bien en su vida, mientras no tengan problemas ni tengan tormentas, tienen gran fe. Hay muchos que pueden decir: yo soy un hombre, una mujer de gran fe. Pero la realidad es que nosotros no podemos saber dónde está nuestra fe, a veces hasta que pasamos por un problema o una situación o una circunstancia que prueba dónde está nuestra fe. La fe tiene que ser probada. No es en momentos buenos donde la fe se desarrolla, sino en momentos de crisis y de dolor. Las tormentas de la vida revelan dónde está nuestra fe. Y cuando hablamos de fe, estamos hablando de una fe como una confianza puesta en Cristo Jesús, como nuestro Salvador, que nos ha perdonado de nuestros pecados y nos ha dado vida eterna. ¿Alguna persona aquí ha tenido esa experiencia? Y por eso es que en Juan 3:16 dice que todo el que en él cree no se pierde, mas tiene
vida eterna. Por la fe nosotros recibimos la vida eterna. Y por eso es que no se trata solamente de una creencia o de algunos hechos, sino de una confianza personal puesta en Cristo como nuestro Salvador. La fe es confiar en Dios. No es tratar de hacer más obras para lograr santidad. La fe no se trata de ser más perfecto para agradar a Dios, aunque debemos de buscar hacerlo. La fe se trata de simplemente nosotros transferir la confianza que hemos puesto en nosotros mismos y ponerla en Él. ¿Están aquí? Por eso es que la fe no está limitada a solamente el principio de la vida del creyente. La fe no es algo que nosotros tenemos para la conversión y luego de ahí ya no la usamos. Mi papá dice, cuando nosotros nos convertimos, el Señor no nos da payamas para que nos vayamos a acostar. Cuando nos convertimos nos dan un uniforme de un soldado, porque cuando nos convertimos entramos en una batalla, y esta batalla es la batalla de la fe. Es una batalla a diario. Tenemos que pelear. Simplemente porque vinimos a los pies de Cristo no quiere decir que ya lo tenemos todo. Y Pablo en Gálatas capítulo 2 verso 20 dice de esta manera: he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, diga conmigo ahora. Lo que ahora, en el momento, en el presente, no en el momento que me convertí, sino que todavía lo sigo viviendo, todavía lo sigo practicando y todavía lo sigo creyendo. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe. Es por la fe que nosotros podemos avanzar, crecer y alcanzar el propósito de Dios en nuestra vida. Por lo tanto, la fe es una actitud. Diga conmigo, es una actitud. Es una actitud. Es una manera de vivir que está en el corazón y te lleva a través de la vida. Y nuestra fe debe de estar puesta en Cristo a diario, para que Él pueda proveer por nuestras necesidades y empoderarnos para vivir esta vida cristiana. Hay a veces que nosotros, cuando pasamos por las tormentas, nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué, Señor, tú has permitido esto? ¿Por qué, Señor, tú has causado esto? A veces decimos, Señor, ¿para qué tú me permites pasar por lo que sea que estés pasando? Y tenemos que entender que Dios lo que quiere es revelarte a ti dónde está tu fe, para que tú sepas cuáles deben de ser los próximos pasos que debes de dar en tu crecimiento espiritual con Él. Hay a veces que nosotros pensamos que estamos bien, pero no es hasta que nos enfrentamos a un problema duro en la vida que nos damos cuenta que a lo mejor nuestra fe no estaba tan fuerte como pensábamos. Y se cuenta la historia de un hombre llamado Horacio Spafford, un americano, que fue un abogado muy conocido y un hombre de negocios en la década del 1870 en Chicago. Y dice que la historia que él vivía con su esposa y sus 5 hijos. Y este hombre había hecho grandes inversiones a lo largo de varios estados. Era un hombre próspero y era un hombre cristiano. Pero en el 1870 comenzaron a suceder una serie de tribulaciones y pruebas que llegaron a su vida. Y empezaron a cambiar drásticamente la vida de Horacio. En ese año, dice la historia, que el único hijo varón de Horacio murió con una fiebre a la edad de solamente 4 años. Y un año después, mientras todavía Spafford y la esposa estaban lamentando la muerte de su hijo, dice que se desató un gran incendio en Chicago que destruyó casi todas las inversiones que él tenía y desapareció con casi todos los ahorros.
Horacio, consciente de lo que su esposa estaba viviendo y sus hijas, decidió tomarse unas vacaciones a Inglaterra. Y él pensaba acompañarla a ella y a sus hijos y a sus hijas en estas vacaciones, porque también se iban a encontrar con un famoso evangelista en ese tiempo llamado D.L. Moody. Pero antes de irse de vacaciones, le aparecieron unas oportunidades a Horacio de poder resolver los problemas de negocio que había tenido, y él decidió quedarse y enviar a la esposa con las hijas adelante. Se dice que el barco en el cual salieron chocó y comenzó a hundirse, y en 12 minutos se hundió. En ese accidente murieron 226 personas, entre las cuales estaban sus 4 hijas. Sus 4 hijas murieron y su esposa sobrevivió. Cuando su esposa finalmente llega a su destino, le manda un telegrama diciéndole: sobreviví sola, ¿qué voy a hacer? Y dice la historia que Spafford, tan pronto escuchó la noticia, se montó en un barco para ir a encontrarse con la esposa. En el viaje allá tomaron la misma ruta. Y en esa ruta que tomaron, cuando llegaron al punto donde el barco donde estaban sus hijas se había hundido, el capitán de la nave lo llamó y le dijo: se ha hecho un cuidadoso cálculo y creo que estamos pasando por el mismo lugar donde se hundió el barco donde murieron sus hijas. Y escuche bien, porque fue ahí, en ese lugar, en ese momento, donde dice la historia que Horacio escribió la letra de uno de los himnos más grandes del evangelio. El himno se llama en inglés "It is well with my soul", estoy bien con mi Dios. Y la letra del himno que él escribió en ese momento de dolor, en ese momento de esa tormenta y esa crisis en su vida, escribe estas palabras que dicen en el himno: de paz inundada mi senda ya está, o cúbrala un mar de aflicción, cualquiera sea mi suerte diré, estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Estoy bien, dice el coro, estoy bien. ¿Habrá alguien hoy que aún en medio de la tormenta pueda decir: estoy bien? Gloria a Dios, estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Aleluya. Usted ve, es en medio de la tormenta, en medio de la crisis, en medio del problema, donde la fe nuestra es revelada y sale afuera lo que verdaderamente hay dentro del corazón. Es en esos momentos donde los verdaderos creyentes que tienen una fe fundamentada en la palabra de Dios, es ahí en esos momentos cuando ellos pueden alabar a Dios, glorificar a Dios y cantarle a Dios, no importando lo que puedan estar enfrentando, porque saben de que Dios es su ancla, Dios es su promesa. Y dice él: ya venga la prueba, o me tiente Satán, no amengua mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre obrará en mi favor. Oh, cuánto me gozo en su salvación, fue pleno su amor y perdón, clavó mi pecado en la cruz, lo olvidó, gloria a Dios, gloria al Hijo de Dios. La fe tornaráse en feliz realidad al irse la niebla veloz, desciende Jesús con su gran majestad, aleluya, estoy bien con mi Dios. Las tormentas de la vida, los problemas cuando llegan a nosotros, no vienen para destruirnos, vienen para revelar dónde está nuestra fe. Y es ahí en esos momentos donde Dios nos enseña de que una fe fundamentada en su palabra nos puede llevar a través de cualquier situación en la vida. Yo no sé cuán grande sea tu problema hoy. Yo no sé por qué tú estés atravesando hoy.
Pero te he venido a decir, hay un propósito detrás de lo que estás viviendo. Y Dios lo que está haciendo es enseñándote en dónde está tu fe. No se trata del tamaño de la fe, cuán grande es tu fe. Se trata de en dónde tú has colocado tu fe. Y por eso termino con esto, con que los discípulos, después de haber pasado la tormenta y haberse atemorizado en medio de ella, se dieron cuenta de que su fe no era la que pensaban, que su fe no estaba tan fuerte como ellos se imaginaban. Se necesitó una tormenta para revelar en realidad dónde estaba su fe. Pero eso fue algo bueno, no malo. El saber dónde está tu fe en realidad no es algo malo, es algo bueno. Te deja saber lo que necesitas hacer en tu vida para depender más de Dios. Pero lo segundo que hacen las tormentas, hicieron en la vida de los discípulos, es que no solamente les reveló dónde estaba su fe, les reveló quién Dios era. Porque dice en la palabra que después que Jesús les pregunta dónde está su fe, los discípulos entre ellos se preguntaron: ¿y quién es este que le habla al viento y al agua? Y el viento y el agua lo obedecen. ¿Quién es este? ¿No es esta que a veces nosotros pasamos por algunos problemas duros en la vida y difíciles, que comenzamos a entender quién verdaderamente es? Dios es grande. Dios es infinito. Nosotros somos finitos. Estamos limitados. Él tiene todo conocimiento. Él sabe todas las cosas. Tiene toda sabiduría. Él sabe lo que ha sido, lo que es y lo que va a ser. De todas las decisiones que se puedan tomar en el mundo, Él sabe cuáles van a ser los resultados de todo. Dios es un Dios soberano, tiene control de todas las cosas. Pero tú y yo no somos así. Estamos limitados en nuestro conocimiento. Y hay a veces que llegamos a pensar que conocemos a Dios por completo ya, porque Dios se nos reveló de cierta manera, o porque Dios nos habló de cierta manera, o porque cuando leímos la palabra de Dios nos habló algo específico y ya pensamos que somos los que conocemos más. Pensamos que ya sabemos todo lo que tenemos que saber de Dios. A veces tomamos una clase de discipulado, tomamos una clase de instituto y ya pensamos, ya me lo sé todo. Pero usted no sabe que Dios es mucho más grande de lo que tú puedes imaginar o pensar. Hay cosas de Dios que tú todavía no sabes ni conoces, y nunca las conoceremos hasta que Dios nos las revele. Porque nosotros solamente podemos conocer a Dios hasta el punto en donde Él mismo se deja a conocer, se da a revelar. Y hay veces que Dios no se te va a revelar a través de una palabra, a través de una prédica, aunque lo va a hacer así. Y hay a veces que Dios no se va a revelar a través de una palabra profética o a través de aún un milagro. Hay a veces que Dios se quiere o se va a revelar en tu vida a través de una tormenta, a través de un problema, a través de una crisis. Y es a través de eso que a veces nosotros descubrimos cosas de Dios que nunca habíamos entendido. Es a veces en esos momentos cruciales, duros de la vida, los momentos cuando las lágrimas nos salen por los ojos, en los momentos cuando ya nos sentimos debilitados, es ahí en donde Dios nos habla y nos enseña cosas de Él que jamás y nunca pudiéramos conocer de otra manera. Yo no sé a quién yo le estoy hablando en este día, a quién yo le vine a hablar hoy, pero yo siento en mi corazón que hay alguien aquí que llegó a este punto, que llegó aquí al culto a punto de tirar la toalla, a punto de decir, ya me doy por vencido, no puedo más, porque estás viviendo una tormenta, una circunstancia dura en tu vida y no has entendido el porqué de ella. No has entendido que es Dios el que quiere revelarse a tu vida a través de ella y enseñarte algo de quién Él es para ti, que te va a llevar a otro nivel, que te va a llevar a conocer algo de Él que te va a fortalecer en tu fe. Hay a veces que tú nunca llegarás a conocer de que Dios es un proveedor hasta que pases por una necesidad. El pastor te lo puede decir del púlpito todos los domingos, pero no es hasta que tú pases por una necesidad y Dios provea que tú entiendes en realidad entonces que Dios es un proveedor,
Que cuando te hace falta algo, Él se presenta y te da lo que necesitas. Dios es más grande de lo que tú puedes pensar o imaginar. Él es poderoso. Para Él no hay nada imposible. Aleluya. Y te he venido a decir que aunque parezca que en medio de tu tormenta Dios no está presente, aunque parezca que Él está dormido en la barca, te he venido a decir hoy: Él está contigo. Él no te ha dejado y no te dejará. Lo único que tú necesitas es seguir confiando en Él. No pares de creer, no te des por vencido, no tires la toalla. Dios está obrando en tu vida y Él se va a glorificar. Póngase de pie, aleluya. Siento la presencia del Señor aquí. El Señor está haciendo algo lindo. Ahora mismo aquí mientras estoy hablando, el Señor está trayendo paz a los corazones. Ahí en medio de tu tormenta, en medio de tu circunstancia, en medio de tu crisis, Dios está trayendo paz. Recibe la paz de Dios ahora mismo. Recibe la paz de Dios. Recíbela, recíbela. Para tu familia, para tu casa, para tu hogar, para tu negocio, para tus finanzas. En toda área de tu vida Dios pone paz. Paz, te deja saber: estoy contigo. No estás solo, no estás sola. Dios está contigo. Él no te va a abandonar en medio de la tormenta. No lo ha hecho y no lo hará. Él no te ha dejado, no te dejará. Solo confía en Él. En este día el Señor te está retando, te está llamando, te está diciendo: hijo mío, hija mía, solo confía. Ten fe. La tormenta solamente ha venido a tu vida para fortalecer tu fe, tu confianza en el Señor. Cuando tú salgas de esta tormenta, saldrás mejor de lo que entraste. Yo estoy profetizando sobre alguien en esta hora. Cuando salgas de la tormenta, saldrás más fuerte de lo que entraste. Saldrás más fuerte. Saldrás más sabio. Saldrás más sabio. Saldrás con una experiencia que no has tenido. Saldrás con un conocimiento que no tenías. Señor está obrando, se está moviendo en tu vida. Dios está diciendo: solamente abre tus ojos, abre tus oídos para que escuches de que yo soy el que estoy contigo, el que estoy obrando. Aunque no parezca, dice el Señor, soy yo. Confía en mí. Confía en medio de la tormenta. Permanece fiel. Él calmará la tormenta. Tú saldrás de ella y llegarás al otro lado. Te he venido a profetizar. Prepárate, porque viene el tiempo de bendición. Viene el tiempo de gloria. Viene el tiempo en el cual el Señor se glorificará de manera que tú no has conocido. El Señor lo va a hacer, lo va a hacer, lo va a hacer. Mírate donde alguien, dile: lo va a hacer. Yo no sé por qué tú estés pasando hoy, pero Él lo va a hacer. Solo confía. Tu fe está siendo probada. Esto es solamente una prueba. Esto es solamente una prueba. Esto pasará, pasará, pasará. Tu mañana será mejor. Tu mañana será mejor. Tu futuro será brillante. La noche pasará y la luz saldrá. Y verás, cuando salgas al otro lado, que Dios estuvo contigo todo el tiempo. Te están fortaleciendo. Te están fortaleciendo. Es como ir al gimnasio, levantar pesas. Están fortaleciendo para que puedas sostener más y más. Porque el enemigo se levantará. El enemigo tratará de detenerte. Pero el Señor está fortaleciendo la fe en tu vida para completar su propósito. Y sí se cumplirá. En tu vida, en tu matrimonio, con tus hijos,
en tu familia, en tu casa, en tu ciudad, en tu iglesia. El propósito de Dios se va a cumplir en tu negocio, en toda área de tu vida. Dale una alabanza en este día. Di gloria a Dios. Gracias, Señor. Aleluya.